Bueno, hola, soy Cristóbal Trujillo, soy patinador hace unos 12 años y también soy licenciado en arquitectura. Y en verdad todo empezó porque la gente donde yo vivía siempre los veía patinar, porque en el barrio donde yo viví estuvo muy cerca de lugares que en ese tiempo eran los lugares principales donde se patinaba acá en Santiago, como eran, no sé, los Cobres de Vitacura o también el Parque Araucano. Entonces al final todo ese entorno giraba a lo que son todos los deportes que se dan en la calle. Entonces más que nada de ahí fue de donde nació la motivación. Se podría decir que el deporte ha cambiado mucho en todos estos 12 años. O sea, cuando yo empecé, el tema del patinaje era una cosa más bien comercial, algo que se inventó como un tema de ganar plata. No fue como otros deportes, por ejemplo como el skate, que primero tuvieron todo un bagaje cultural y después se transformó en algo más comercial, sino que esto fue al revés, fue algo comercial, bueno, que de hecho por el mismo tema un periodo bastante largo el deporte estuvo muerto, y después con el tiempo y con la misma gente que empezó hace, no sé, 15 años atrás, empezó a generarse toda una cultura en torno al tema del patinaje. Y en base a eso es el cambio que yo he notado, que también se expresa, no sé, desde la música que uno escucha, el cómo se viste, hasta el cómo piensa. Master burst the bionic zit splitter. Breakneck speeds, we drown 10 pints of bitter. We lean all day and some say they ain't productive. Could that depend upon the demon that you're stuck with? Cause right now, I see clearer than most. I sit here contented with this cheese on toast. I feel the pain of a third world famine. Said wait, we count them blessings and keep jamming. Tis him, scumbag, scum of the earth. His worth was nil until he gained the skill of tongues. From 15 years young, straight to my greyback self, I stay top shelf material. Jerk chicken, jerk fish, break away slave bliss. Generate G's and then be stashing with the Swiss. Fools can't see this. Under your pistols, a fist full of hip-hop duns. I progressing in the flesh. Esoteric quotes most frightening. Duppy took a hold of my hand while I was writing. Leg on me ting, Duppy leg on me and I summon up the power of Banana Clan. Witness the fitness, the Grafferton liveth. One hope, one quest. Witness the fitness, the Grafferton liveth. One hope, one quest. Witness the fitness, the Grafferton liveth. One hope, one quest. El tema del quiebre del patinaje yo lo viví de haber sido entre el año 2000, 2002 hasta el 2006, 2007, que había muy poca gente patinando. De hecho yo también tuve 4 años alejado, un poco también por lo mismo, aburrido en verdad, porque ya nadie patinaba, tampoco habían espacios, que también repercutió de una forma súper importante la falta de espacios para poder desarrollar estos deportes. Hay que empezar a más desmotivación y la gente ya dejara de patinar. Bueno, por un lado, si empezamos a ver cómo la sociedad de estos tipos de deportes, igual es complicado. Porque, por ejemplo, al ser un deporte nuevo, o sea, relativamente nuevo, la gente genera ciertos anticuerpos al ver que están usando espacios o elementos de la ciudad que, entre comillas, no fueron pensados para hacer lo que nosotros hacemos. Eso va causando cierto resquemor, pero igual uno ahora al enfocarse a las generaciones más jóvenes, que ellos, por ejemplo, crecieron un poco con este tipo de deportes o ya llevan una cierta cantidad de su vida acostumbrados a ver lo que está pasando en las calles, y hay una mayor aceptación también ya por la gente joven. Bueno, el ambiente del patinaje es súper rico, es súper agradable. Quizás tiene que ver porque no somos mucha gente y en verdad nos conocemos todos, pero uno en verdad, estando acá mismo en Santiago o estando en otra ciudad o en otro país, uno siempre se va a sentir acogido. O sea, uno siempre va a tener un lugar donde llegar, gente que te apoye, que te guíe, que te guía a los lugares donde tú no conoces. Y en verdad también, sin importar también la clase social, de dónde vengas o cómo pienses, al final lo único que importa es lo que tengáis en los pies nomás, nada más. La competencia.
sea, son entretenidas, esa es la idea. Para mí, por lo menos, las competencias yo no las veo con un afán de ganar o con un afán competitivo, más que nada una oportunidad de reunirse con gente, de conocer personas nuevas, de viajar. Y más que nada es como una excusa para ir a pasarlo bien y para hacer lo que a uno le gusta. En relación con los otros grupos, igual de repente se torna medio complicado, y tiene más que nada por los usos que le damos a los espacios, que a veces generamos ciertos choques por querer tener un poco, entre comillas, el control de ese espacio. Pero en verdad eso también va asociado a cierta gente que tiene una cierta mentalidad que no es capaz de compartir espacio y no es capaz de unirse para generar algo más grande y para también tener mucha más voz al momento de nosotros querer reclamar por un tipo de espacio público para poder desenvolvernos bien. Transmitting live via satellite. Shit, who wanna bring it to the table? Able now we're stable on the disc. The Heineken bottle catcher, Sriracha, slasher, dash the bastard with the fastest ass capture. No moonwalk, my tunes talk on. Por un lado tiene que ver, si uno piensa, uno se imagina el tiro de decir el guardia o carabineros que van a ir más un poco a interrumpir. Pero los problemas principalmente se dan por la gente que no respeta o que no entiende lo que hacemos y que en verdad antes de preguntar o de acercarse de una forma amable van siempre con el enojo, con el disgusto a retarnos, a hablar mal. Es más que nada el problema con ese tipo de gente que no es capaz de respetar lo que uno hace. Es un desgaste que se va a dar en el tiempo sí o sí. Y por un lado, aunque eso quizás sea un poco refutable, lo que en verdad tiene que ver es que los espacios que nosotros usamos en verdad son espacios que nadie usa, porque un lugar donde esté lleno de gente pasando es imposible que uno pueda patinar. Entonces en verdad tiene que ver con eso. Nosotros le damos uso a espacios que en verdad están botados, que pueden pasar mil cosas, pueden robar gente, pueden matar, pueden asaltar, puede haber gente drogándose, pero si nosotros estamos ahí no va a pasar nada de eso. Lo único que va a pasar es deporte nomás. El deporte es lo más sano que hay. Sí, o sea, es parte del tema, pero al final puede estar lleno de skatepark, pero la calle siempre va a estar ahí, la calle siempre se va a usar porque es donde están los orígenes, es donde nosotros partimos y en verdad es algo que siempre va a estar. O sea, al final el tema, más allá de que se haga más skatepark, que en verdad es algo súper necesario, es también que el espacio público se piense como un espacio público para toda la gente, no como espacios estáticos, no como un mero paisaje, sino que en verdad sea un espacio público, un espacio donde la gente esté, donde se pueda usar, donde se pueda patinar, donde se pueda hacer deporte, donde se pueda hacer un millón de cosas. Al final, lo que tiene la calle es la imagen propia de la calle. Si uno va a un skatepark, lo único que ve son hoyos, cemento y nada más, es como un desierto. En cambio la calle es mucho más complejo en su paisaje, uno puede ver distintos pavimentos, distintos materiales, colores, gente, ruidos. Entonces al final hace que sea mucho más llamativo, o sea, también por un goce estético y también como la experiencia propia de estar en la calle.